Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes del curso de Ciencia de los Materiales. Sean todos bienvenidos a este primer encuentro dirigido a la unidad número 1, que ya previo a este encuentro ya hay una clase de casi una hora creo que es, y 20 minutos, no recuerdo, de la introducción a lo que es la ciencia de los materiales. Y pues voy a aprovechar esta oportunidad para más bien profundizar en las guías 1 y 2, o en la guía 1 por lo menos, que es estructura interna de los materiales ya como tal. Pues en la clase de hoy vamos a hablar de la estructura cristalina y amorfa. Si nos da chance, tocamos la guía 2. Este parcial, digamos, es muy teórico también, tiene parte práctica, por supuesto, pero también es muy teórico. Y la idea de esta materia es que ustedes aprendan, adquieran un conocimiento básico acerca de la ciencia de los materiales. De igual manera, les digo que lo que es el plan de evaluación y el plan de trabajo ya también está dispuesto desde la semana pasada en su plataforma, al igual que la primera evaluación. Ya vamos a tener oportunidad de presentarla, está disponible. Ya de hecho, desde el lunes 12 de febrero del 2025 del 2024, hasta el domingo 18 de febrero a las 23:59 del 2024. Entonces, bueno, ya está disponible, por esto lo que vamos a hacer es reforzar para que ustedes de cierta manera pues, puedan resolver su evaluación, si no lo han resuelto. Y vamos a arrancar aquí. Fíjate que vamos a hablar de la estructura cristalina. En este sentido, esto es una guía que aprovecho, no es guía mía, no es de mi autoría, es del profesor Omar Camargo de la UNED, pero me gustó cómo es la estructura, y pues vamos a trabajar por esta guía. Es del profesor Omar Camargo de la UNED, y no es de mi autoría, por supuesto. Entonces vamos a hablar un poquito por qué es importante estudiar la estructura interna de los sólidos. Muchas de las propiedades de los materiales y compuestos químicos en general son determinadas por la disposición de los átomos en su estructura. Esta disposición y la forma en la que están enlazados se denomina estructura cristalina. ¿Ok? Fíjate que la estructura interna de cómo están enlazados precisamente estos átomos se le denomina estructura cristalina. Ya vamos a ver las diferentes configuraciones. Por lo menos creo que aquí vamos a ver si podemos acercar un poquitico más esto. Aquí observamos que eh, eh, tienen diferentes configuraciones. La primitive, la de Boy Conference y la de Facile Centerens, ¿sí? Pero ya le vamos a ver el nombre, estos están en inglés. Ahora, una vez ya he definido por qué es importante estudiar la estructura cristalina, vamos a ver los estados de la materia. Pero antes de ver los estados de la materia, que me quedo como un poco, porque es importante, porque dice, bueno, muchas de las propiedades de los materiales y compuestos químicos en general son determinadas por la disposición de los átomos. Pero ¿por qué es importante esta estructura química? La estructura interna, porque de ahí vamos a seleccionar los materiales más adelante, cuando vean procesos de manufactura 1 y 2, para hacer herramientas, para hacer máquinas, para hacer procesos de manufactura ayudados y basados en la estructura interna de cada uno de los materiales. Ahora sí, vamos a ver también que los estados en la materia, ya lo dije en el video de introducción y en el video que también va para la evaluación, vamos a tener 3 estados de la materia, aunque hay más, pero por lo menos para estos materiales están gases, líquidos y sólidos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa internamente en su estructura molecular. Fíjense que en los gases el desorden total de los átomos es inmenso. Ese desorden total de los átomos en termodinámica se le llama entropía, que la entropía se define como el estado o el nivel de desorden que presenta un sistema. ¿Por qué el estado de desorden entre los átomos es súper grande? Porque claro, los gases tratan de expandirse. Entonces tú vas a ver que por lo menos nosotros vamos a inflar un globo. El globo no pesa nada, pero ¿por qué lo infla? Porque precisamente ese estado de desorden molecular es tan grande
Entonces va a chocar constantemente contra la pared del globo y lo va a inflar. Fíjate, como una segunda característica de los gases, las partículas tienen completa libertad de movimiento, es decir, la energía cinética es muy grande. Otra característica, las partículas tienden a estar alejadas entre sí. Quiere decir que los espacios intersticiales, que vamos a ver más adelante, van a ser súper inmensos cuando estamos hablando de gases, ¿no? Y una característica súper fundamental de los gases es que forma y volumen indeterminado. Cuando hablo de forma y volumen indeterminado en los gases, quiere decir que a cualquier gas, sea cual sea, se adapta a cualquier forma. Yo puedo meter un gas butano, un ejemplo, un gas licuado, en, una, en un recipiente esférico, como también lo puedo meter en un recipiente cerrado, por supuesto, para que no se escape, cilíndrico o piramidal. Y fíjate que este gas, o digamos un recipiente amorfo, y fíjate que este gas se va a adaptar a esa forma, ya sea cilíndrica, esférica o amorfa. Es una particularidad lo hace bastante notable, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué características tienen los líquidos. Menor desorden de los átomos. Fíjate que cuando hablan de desorden, están hablando de la entropía. Eh, ese desorden comparado con el de los gases es un poquito menor. Van a estar de pronto más ordenados. Entonces, vamos a comparar la estructura de un gas, del helio, por ejemplo, con la del agua. Entonces vamos a ver que la estructura del helio va a estar muy desordenada comparada con la del agua. De pronto, creo que en esta materia al final, si nos da chance, yo les voy a mostrar un software donde se puede notar eso, ese análisis estructural incluso de cada fase en los materiales. Las partículas tienen movimiento relativo entre sí. Fíjate que aquí ya no tienen libertad plena, sino tienen un movimiento que es relativo entre sí, porque imagínense que las partículas del agua tuviesen libertad plena para moverse, pues prácticamente no la pudiésemos ingerir, ¿no? ¿No? O la ingiriésemos prácticamente como un gas, ¿no? Entonces y no se mantendrían en los caudales de los ríos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces sí tienen cierto movimiento relativo entre sí, pero no para una libertad plena. Partículas tienen mayor cohesión juntas. Cuando hablamos de cohesión es unión, de adherirse, de cohesionarse entre sí, ¿verdad? Entonces tienden a estar más unidas. Forma determinada al recipiente que los contiene. Forma determinada, ¿no? Forma determinada al recipiente que los contiene. Fíjate que esta forma determinada es que cuando yo agarro el agua y la vacío en un recipiente cilíndrico, ella se adapta. Es muy similar a los gases, lo que pasa es que los gases tienen forma indeterminada, ellos se adaptan a cualquier figura. Igual que los líquidos, pero en los líquidos ya se adaptan de manera parcial. También los gases de manera indeterminada, ¿no? No sé, digamos, si usted le saca gas a un balón de fútbol, entonces se va a deformar. Mientras que si yo tengo un recipiente cilíndrico, le saco agua, pues va a seguir manteniendo la forma cilíndrica de ese volumen del agua que queda en el cilindro. Ahora fíjense que ya hablamos de la característica del resultado de la materia de los líquidos. Mira lo interesante que son los sólidos, porque lo vamos a manejar muchísimo. Orden atómico. Es decir, el orden atómico es casi estricto, es muy estricto. Fíjense que las partículas fijas en una posición determinada, partículas unidas entre sí y forma y volumen determinado. Yo no puedo agarrar de pronto este marcador que es sólido, a solo que lo someta a calor porque es plástico, pero en su estado normal, y decir, bueno, lo voy a introducir qué sé yo, en un yesquero, ¿no? En un tanque de un yesquero, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el sólido ya tiene su forma determinada y el orden atómico, digamos que la entropía es prácticamente cero en los sólidos. Aclaro que el H2O, ¿sí? El agua, hidrógeno y oxígeno, ella puede pasar por las tres fases: fase gas, líquido
líquido que es normal, puede pasar a fase gaseosa o a estado sólido cuando hay fusión, ¿no? Y se congela. Vamos a ver tipos de sólidos. Entonces, entre los tipos de sólidos destacan los que son sólidos cristalinos y los que son sólidos amorfos, ¿no? Los sólidos cristalinos, ¿verdad? Tienen un orden regularmente, son anisotrópicos y punto de fusión definido. Fíjate que los sólidos cristalinos, ojo con estas características, un orden regular, son anisotrópicos, perdón, y un punto de fusión definido. Los amorfos, sin orden, son isotrópicos y tienen un punto de fusión no definido. Quiere decir que los cristalinos, digamos que a nivel industrial, perdón, a nivel industrial son los que más se pueden adaptar para ser manejables, ¿no? Porque fíjate que los cristalinos tienen un punto de fusión definido muy importante, son anisotrópicos y un orden regular, mientras que los amorfos, sin orden, isotrópico y punto de fusión no definido, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura de un cristalino muy ordenado y un amorfo un poco más desordenado y más distorsionado. Entonces aquí nos da una definición. Los sólidos amorfos son isotrópicos. Los sólidos amorfos son isotrópicos. Es decir, tienen una propiedad que no depende de la dirección en que se miden, por ejemplo, la resistencia mecánica, el índice de refracción y la conductividad eléctrica son iguales en todas las direcciones, ¿no? Los sólidos cristalinos son anisotrópicos, es decir, las propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección en que se miden. Fíjense que también vamos a hablar ahorita de lo que es la cristalización. En los materiales en estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento aleatorio, no guardan posiciones fijas. Cuando los materiales se solidifican al ser enfriados, el movimiento atómico cesa. En estado sólido, los átomos pueden adquirir un ordenamiento definido, tridimensional, y en tal caso se dice que tienen estructura cristalina. Un sólido cristalino puede pensarse como un arreglo periódico de un grupo presentativo de átomos, moléculas o iones, ¿no? Aquí vamos a ver una tablita donde están y algunas características fundamentales de los tipos de sólidos cristalinos. Fíjate que entre los tipos de sólidos cristalinos, y ya nos vamos acercando a lo que nosotros queremos estudiar, que son los metales más que todos, están los iónicos y están los metálicos. Los iónicos forman las partículas unitarias, iones positivos y iones negativos, fuerzas entre las partículas, atracción electrostática, propiedades, duros y quebradizos, alto punto de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica. Ejemplo, las sales típicas NaCl. Y entre los sólidos, otro tipo de sólidos cristalinos están los metálicos, ¿sí? Que la forma de las partículas unitarias son los cationes unidos, perdón, por un mar de electrones, fuerzas entre las partículas, enlaces metálicos, propiedades blandos a muy duros, maleables, dúctiles, alta utilidad térmica y eléctrica. Ejemplo, el hierro, el aluminio y el cobre, ¿no? Fe, que es hierro, Al, que es el aluminio, y Cu, que es el cobre. Porque fíjate que aquí hay una característica fundamental que habla de las forma de las partículas unitarias, ¿no? Dice, cationes unidos por un mar de electrones, ¿no? ¿Por qué por un mar de electrones? Y fíjate que porque si nosotros vemos la estructura molecular, el modelo de Bohr, que tiene un núcleo que hay protones, están protones, neutrones, y están en los orbitales, están girando lo que son electrones alrededor de ellos. Una de las características principales que tienen los metales es que en su último orbital, mirándolo en el modelo de Bohr, tienen pocos electrones. Entonces, por eso es que ellos presentan en las propiedades una alta conductividad eléctrica. Porque en el último orbital del modelo de Bohr hay como, voy a colocar un ejemplo, 4 electrones libres, y por esa autopista pueden viajar los electrones de la corriente eléctrica. A diferencia, más adelante que vamos a ver lo que son los cerámicos, son los polímeros,
que su última orbital, que es la que permite el flujo, la autopista de los electrones, van a tener toda esa última orbital llena. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entre otros tipos de sólidos cristalinos destacan el molecular, en la forma de las partículas unitarias son átomos y moléculas, la fuerza entre las partículas, fuerzas intermoleculares, las propiedades, blando, punto de fusión bajo o moderado, alta, baja conductividad térmica y eléctrica. Un ejemplo de estos son el argón, metano y hielo seco. Fíjate que en estos moleculares, en estos sólidos cristalinos, estamos viendo el ejemplo de un gas, porque están hablando del argón, metano y hielo seco, ¿no? El hielo seco, por cierto, tiene la particularidad que tiene, y es el único, digamos, un ejemplo claro del cambio de estado que se denomina sublimación, que es el cambio de estado de sólido directamente a gas. Coloca una barra de hielo seco y vamos a observar cómo no se funde, perdón, cómo no se derrite, digamos, y pasa primero a líquido, no. Él va directamente de sólido, ¿qué? A gas. Dice red covalente, que es otro tipo de sólido cristalino, en la forma de las partículas unitarias, átomos conectados en una red de enlace covalente, fuerza entre las partículas, enlaces covalentes, propiedades muy duros, punto de fusión muy alto, baja conductividad térmica y eléctrica. Ejemplo, el diamante y el cuarzo. Fíjense que el diamante, ¿no? Dice son muy duros, punto de fusión muy alto, conductividad térmica y eléctrica, enlace covalente. Pero por tener enlace covalente, fíjate que hace que una de las propiedades físicas, digamos, sea muy duro. Incluso el diamante se utiliza en los topos para hacer túneles que van a albergar metros, etcétera, trenes. El topo, que es un taladro súper grande, en la parte, donde está la parte, digamos la lija, son puros diamantes que van rasgando. Fíjate, el diamante es el único material, es más duro que los demás y puede rayar los demás materiales. Entonces, por eso él se encuentra con cualquier piedra preciosa, oro, puro, lo que sea, y lo va a rayar. Pero tiene una desventaja, que el diamante es muy duro, pero es muy frágil. Yo agarro un diamante a una fuerza moderada y puedo rayar cualquier material sin que él se me dañe. Pero yo agarro un diamante y lo dejo caer de aquí al piso y él se me parte, porque son muy frágiles. Entonces el diamante tiene una propiedad que es muy duro, incluso utilizaban los topos para abrir los túneles, pero a baja velocidad, yo van girando, por eso va girando muy lento, van rayando los materiales, pero ellos el impacto no lo soportan. ¿Por qué? Porque son frágiles. Bueno, una vez visto esto, lo que son los tipos de sólidos cristalinos, vamos a tocar y vamos a hablar de sólidos cristalinos metálicos. Vamos a comenzar a profundizar un poquito más en ello. Estructura cristalina compuesta por átomos metálicos situados en la red cristalina y electrones dispuestos libres en sí mismos. Característica principal de las propiedades de los metales. Tienden a estar empaquetados de forma densa. Esto es debido a que típicamente en un compuesto con un solo tipo de átomo, todos los radios atómicos son iguales, las distancias interatómicas suelen ser relevantes, pequeñas, las uniones metálicas son no direccionales. Entonces, por lo menos existen estructuras cristalinas simples, como las que vemos aquí, vamos a estudiar, ya la vamos a ver más adelante, la BSC, que es cúbico centrado en el cuerpo. Vamos a ver una estructura cúbica que va a tener un átomo centrado justo en el centro, y esa se le llama BSS, cúbica, cúbico compacto o FSS, que vamos a ver que, digamos, la estructura, la que va a tener allí, va a estar en la diagonal, en una de las caras, ¿verdad? La va a tener por allí, y vamos a tener la hexagonal compacta HCP, que va a ser como un prisma, observamos aquí,
y que va a tener en su cara superior un átomo, en su cara inferior un átomo y en el centro también un átomo, y a diferencia de la BSS y la FSS, es que va a ser un prisma, va a ser una base hexagonal proyectando un prisma. ¿Okay? Celda unitaria. Entonces la definición es la porción más simple de la estructura cristalina, que al repetirse, mediante relación, reproduce todo el cristal. Entonces, cuando le habla de celda unitaria, fíjense que es la estructura más simple, es la estructura, es la porción, perdón, más simple de la estructura cristalina, que al repetirse mediante instalación reproduce todo el cristal. Es decir, ya se puede mover por un cubo, pero cuando le habla de celda, la estructura más simple es una estructura cristalina. Entonces, esta celda se puede ir moviendo por todos estos cubos. Entonces, esta se llama celda unitaria. ¿Y esta estructura qué? Esta estructura cristalina. Fíjate que esa celda unitaria es parte de una estructura cristalina completa y se puede mover por toda esa. Dice redes cristalinas, vamos a ver qué son redes cristalinas. Dice, una red es un arreglo periódico de puntos que define un espacio. La célula unitaria o celda patrón es una subdivisión de la red cristalina que conserva las características generales de toda la red. Es una subdivisión, ¿sí?, de una red cristalina que conserva las características generales de toda la red. Aquí vemos los puntos reticulares y aquí vemos una celda unitaria dentro de esa red cristalina. O sea, aplicar la celda unitaria idéntica se genera en todas las redes. Fíjate que vamos a tener ahora, vamos a hablar algo importante, que son los sistemas cristalinos y redes de Bravais. La celda unitaria se define geométricamente por 6 parámetros, ¿sí?, que se llaman parámetros de red. 3 ejes cristalográficos, ABC, como se notan aquí, ABC, que vendrían haciendo la arista de ese prisma, o de ese cubo, pues, y 3 ángulos interseccionales, alfa, beta y gamma. Aquí lo vemos, fíjate, que cuando hablamos de 3 ejes cristalográficos, vendrían haciendo la analogía de un cubo, serían las aristas de ese cubo, y cuando hablamos de los ángulos interseccionales, alfa y beta y gamma, son los ángulos que se dan precisamente entre las aristas de ese cubo. Observemos aquí, alfa está entre esta arista y esta arista, beta está entre esta arista y esta arista, y gamma. Pues sí, por aquí se puede, bueno, se puede hacer algo. Esto es, vamos a ver, esto es una arista, esta otra arista, y aquí es donde observamos el ángulo, ¿correcto? Bueno, una vez visto esto, ¿ah?, aquí vemos que variando los parámetros de red se obtienen 7 sistemas cristalinos. El primero, cúbica simple, ¿sí? El segundo, cúbica de cuerpo centrado, cúbica de base centrada. Cuando es cúbica, fíjate, cúbica simple es decir que el cubo no tiene nada adentro, ¿sí? Como la que observamos aquí. No tiene nada, ¿no? No hay nada. Esto, no hay nada. Pero la que sí, que es cúbica centrada en el cuerpo, es porque tiene un átomo aquí adentro. Cuando dice cúbica de fase centrada, vamos a tener una en cada cara, una en la parte inferior, en la frontal, en el superior, en la inferior, en la lateral, en la posterior y en la parte trasera. Tetragonal simple. A diferencia de la cúbica simple, nosotros observemos que esto ya es un rectángulo, ya no es un cubo, ¿sí? Porque ya fíjate que este es un rectángulo y forma, en vez de formar un cubo, forma un paralelepípedo, ¿cierto? Forma un paralelepípedo porque esta base que puede ser cúbica, pero sus paredes son rectángulos, entonces forma un paralelepípedo. Y esta
tetragonal en el cuerpo. Entonces, es muy similar a esta, pero en vez, repito, de ser un cubo, va a ser un paralelepípedo y vamos a observar que ese átomo va a estar justo en el medio. Luego de eso, vamos a tener lo que es la ortorrómbica, que es esta, que es parecida a la cúbica, pero en vez, a la cúbica simple, pero en vez de ser una figura cúbica, va a ser un rombo, un romboide, y la ortorrómbica de cuerpo centrado es la misma que tiene esta, pero ahora va a ser un rombo con un átomo en el centro. Igualmente, ortorrómbica de base centrada va a ser igual que esta, pero va a solamente tener un átomo aquí y un átomo aquí en las bases, en la base y en la capa de arriba. Está la ortorrómbica de fase centrada, va a tener en todas las caras de ese rombo. Y está la romboídica simple, que es esta. ¿Sí? Es un rombo, ortorrómbica, esta ortorrómbica. Seguimos entonces. Ya para borrar aquí todo. Seguimos. Entonces, bueno, aquí está la hexagonal, está la monocíclica simple, la monocíclica base centrada y la triclínica. Triclínica. Características de los 7 sistemas cristalinos. Vamos a ver. Cúbica. Ejes a 1 es igual a 2 es igual a 3. Quiere decir que si nosotros observamos en la cúbica, esas aristas de ese cubo son iguales. Y todos los ángulos esenciales valen 90 grados. Tetragonal. Vamos a tener que la base puede ser cúbica, pero los lados van a ser, digamos, la base es cúbica, pero la altura ya es diferente, entonces forma un paralelepípedo. Pero si todos los ángulos siguen formando 90 grados. La romboídica, A, B y C y D, que es esta, A, B y C y D son diferentes, a diferencia de lo que es la tetragonal, que ya la vimos aquí, que sería una base cúbica por una altura. Aquí la base también es rectangular y la altura también es rectangular. En eso se diferencia de la romboídica, ¿no? Entonces, hay ángulos de 90 y ángulos de 120. Para esta, ángulos de 90 y ángulos de 120. Para la romboica, A1, A2 y A3 son iguales. Quiere decir que es muy parecida a la cúbica, pero todos los ángulos son iguales y diferentes a 90. Son iguales y, ojo, son iguales y diferentes a 90 grados. No quiere decir que valgan 90 grados. La monocíclica, A, B, C y D son iguales, monocíclicas, ¿verdad? Todos los ángulos son diferentes a ¿qué? A 90 grados, que es este. La triclínica, a veces, y todos los ángulos distintos entre sí y diferentes a 90. La triclínica, es una característica. Fíjate que para el análisis de las celdas BSS, FCS y HCP, aquí vamos a ver cómo podemos calcular el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento atómico, o FA, es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por un átomo. Este factor es adimensional y siempre va a ser menor a una celda unitaria. ¿Cómo se calcula? El número de átomos por volumen atómico entre el volumen de la celda. Ahora hay algo diferente que se llama índice de coordinación, o IC, que se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son su vecino más próximo. Cuanto más alto es el IC,
más estable es. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el índice de este es de 8. ¿Pero por qué de 8? Porque tengo 1, 2, 3, 4. En cada punta, en la parte inferior tengo 4 y en la parte superior tengo 4. Pero esto es un octavo de circunferencia. Si yo tengo un octavo, ¿verdad? Y lo multiplico por 8, en este caso me va a dar una completa. Pero esa una, el índice aquí, ¿cuántos serían? Serían 8. ¿Pero por qué 8? Porque aquí hay 4 aquí y 4 afuera. Y la que está adentro, ¿cuánto tiene? Si yo tengo 4 aquí y 4 aquí, quiere decir que la de abajo, una de abajo, si es un octante, esta me forma que pego esta con esta y me forma media circunferencia. Esta media circunferencia da perdón, una esfera arriba y una esfera abajo, me dan 2 esferas, 3 esferas. Pero fíjate que esa esfera, si yo tengo una esfera completa, yo la puedo partir en ¿cuántos pedazos? En 8. Parto la mitad, me quedan 2, y esta mitad la parto, ¿qué? En 4. Si abajo tengo 4, tengo en la mitad entonces ¿de qué? De una esfera, ¿verdad? Que si yo uno esta, con esta me queda la mitad, no, la cuarta parte de una esfera. ¿Vio? O sea que aquí tengo una, y yo uno de esta tengo la tercera parte. Entonces, pero ¿en qué se basa el índice de coordinación? En el número que tenga aquí. Fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O aquí se ve mejor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 arriba, 4 abajo, son 8. ¿Ok? 2 átomos celda unitaria. Fíjense que aquí hay un ejemplo de una celda BSS, donde podemos observar número de coordinación, número de átomos por celda. Vamos a ver. La diagonal del cubo es 1, 1, 1. Significa que cada arista mide que 1, 1, 1. Fíjate que aquí el ángulo alfa que me están calculando, me están diciendo que alfa es 4R entre la raíz de 3. Y para calcular la fracción de empaquetamiento atómico, que es esta, sería, ¿cómo la calculamos? Número de átomos por volumen atómico entre el volumen de la celda, unidad. Entonces aquí me va a quedar, como esto es un cubo, esto es un cubo, pero internamente tiene un átomo y es una esfera, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo. ¿Cuántos números de átomos hay? 2 átomos en realidad, porque me lo están diciendo. Entre el volumen de la celda unitaria, y el volumen de la celda unitaria es al cubo, viene siendo esto. Entonces aquí nos va a quedar 2 por el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r al cubo, ¿verdad? Entre a al cubo, y esa arista, ¿cuánto vale? Esa arista vale 4 raíz de 4 r entre la raíz de ¿quién? De 3. Vamos a ver por qué esa arista vale eso, ¿no? De pronto vamos a hacer el cálculo aquí. Si ustedes se ponen a ver, aquí yo formo un triángulo, ¿qué? Rectángulo. Aquí yo formo un triángulo, ¿qué? Rectángulo. ¿Sí? Aquí me están diciendo que en este caso, si yo ese triángulo lo saco aquí y lo veo así, vamos a verlo aquí. Y yo tengo que este vale A y que este otro vale ¿qué? A, ¿verdad? Esta vale A, esta vale A. ¿Cuánto vale esta diagonal? ¿Cuánto vale en sí esta diagonal? Esta diagonal sería la raíz de ¿quién? De A al cuadrado más ¿quién? Más al cuadrado. Si yo agarro y esta y la saco aquí, sería 2A
al cuadrado. Y aquí me quedaría la raíz al separar de 2 por la raíz de ¿quién? De a cuadrado, ¿correcto? Me quedaría así. Con este se me va, entonces me va a quedar a suplemente, me va a quedar a raíz de ¿quién? De 2. Fíjate que este es el resultado de esta diagonal. Y ahora a mí me establecen que, o cómo parto para calcular, fíjense, y me están diciendo que esta diagonal vale 4 veces el radio, pero esta diagonal, ¿cómo hacen para calcular esta A que la voy a necesitar, que esa A en función de radio es la que necesito? La vamos a hacer así. Yo voy a tomar ahora este triángulo, que es está aquí, vamos a sacarlo aquí, que es el verde, ¿verdad? Y voy a decir que la diagonal de aquí abajo ya tiene un valor que vale A raíz de 2. Y a mí me están diciendo que este vale 4R. 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 Entonces, todo este vale 4R. Y aquí, ¿cuánto vale esta? Esta vale A. Esta vale 4R. 4R. Entonces, yo voy a tratar de despejar ahora en función de R. Pero yo digo entonces que este sería, vamos a ver cómo me queda. Esta diagonal vale 4R cuadrado. Vamos a ver si me sale así. ¿Igual a quién? A cuadrado más A raíz de 2 al cuadrado. A raíz de 2. Todo esto al cuadrado. O sea, aquí me queda, este está al cuadrado. 16R. Ya va porque yo veo una cosa aquí, muchachos. Ya va. Un segundillo. Porque creo que hay un error aquí. Ya va. Ya va. Y aquí calcularon esta que vale A. Ajá, y ellos dicen que esta vale. Esta, el ángulo alfa, la cosa. Dicen que A vale entonces, ¿cuánto vale el radio? A vale tanto. Que es el volumen A, volumen de la ¿qué? La celda, ¿no? Entonces continuamos. Habíamos dicho aquí que el factor de empaquetamiento sería el número de átomos por el número de átomos por el volumen atómico entre el volumen de la celda, ¿verdad? Ya va. Entonces aquí un ejemplo donde nos dan contacto entre átomos, número de coordinaciones 8, número de átomos por celda es 2, y es una estructura diagonal 1, 1, 1. Es esta, quiere decir que cada uno vale ¿qué? 1. Yo ahorita les mostré cómo calculamos esta diagonal, que es A raíz de 2. A raíz de 2. Aquí nos están diciendo de entrada que este vale 4 veces el radio toda esta, y que esta vale A. Entonces, para calcular lo que es el factor de empaquetamiento, es número de átomos por el volumen atómico entre las celdas unitarias. Número de átomos, ¿cuánto es? 2 por el volumen atómico, que es una esfera, 4pi de R al cubo, entre el volumen de la celda unidad, que viene siendo un cubo, toda esta. El volumen de la esfera es 4 tercios de pi por R al cubo, que es para una esferita de esta. ¿Por qué aquí hay 4R? ¿Por qué hay 4R? Porque si yo me pongo a ver este dibujo, pero ahorita es que había un error por ahí, y yo le paso completa, una diagonal completa ¿desde dónde? Desde aquí hasta aquí. Yo miro, si me pongo a mirar la diagonal, voy a tener un radio aquí, otro radio está a la mitad, serían 2 radios, otro radio de aquí a aquí, otro radio serían 4, ¿qué?
4 radios, ¿verdad? Por eso es que ese vale 4 radios, ¿ok? 4R. ¿Y cuánto vale esta arista? Que es la que está aquí. Esa arista vale 4R entre la raíz de ¿quién? De 3. Vale, 4R entre la raíz de 3. Cuando yo tenga ese, profe, cuando yo ya tenga este, entonces voy a decir que el número de átomos por celdilla son 2, que es este. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por r cubo. Y el volumen de mi celda unitaria es A al cubo. Y esta A al cubo, ¿quién es? 4R entre la raíz de 3, ¿lo ven? Viene siendo este. Fíjate cómo calcular un SN. SN sería 1 más 1/8 por 8. Lo que le decía, como hay 8 átomos en total, en todas las puntas, sería 1 más 1/8 por 8 serían 2. Ese es el número de átomos por celda. Entonces serían 2 por el volumen de una esfera entre el volumen de un cubo, que es una celda, y nos da 0,68 en factor de empaquetamiento, o 68%. Se va a hacer aquí para continuar. Bueno, una vez visto un ejemplo aquí, también aquí, un ejemplo para determinar el factor de empaquetamiento de una estructura cúbica centrada en el cuerpo, que viene siendo esta, ¿verdad? Aquí el ejemplo. Fíjate que para calcular la A o la distancia diagonal, que es la que necesito, esta, sería A, aquí, mire, estamos calculando esta, A por A. Entonces sería, aplicar el teorema de Pitágoras, sería distancia al cuadrado es igual a cuadrado más a cuadrado. Si yo despejo la raíz, me va a quedar que es la raíz de 2, de la raíz de ¿quién? De 2 veces a cuadrado. Si yo la simplifico, me queda A por la raíz de 2. Y luego, ya teniendo esta diagonal, calculo esta de pequeña, calculo esta de grande, perdón, pues estoy haciendo la distancia de, aplico el nuevo teorema de Pitágoras para esta hora, este triángulo que está aquí interno, que tiene este ángulo recto aquí, este triángulo, es este, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? D cuadrado, que es esta, va a ser igual a D cuadrado más A cuadrado. Y aquí, como ya de ya calculé esta diagonal, que era esta misma D, esa D, fíjate que esta D es esta, ¿no? Es esta que está aquí. Esta es esta. Ya calculada esa D, ahora me vengo para acá y voy a calcular la que está aquí. Pero ¿quién es esa D cuadrada? Esa D cuadrada, ¿quién es? Es esta, entre D cuadrado, cateto, un cateto al cuadrado más el otro cateto. Pero yo sé que esta D que está, que es la de cualquier cara, cualquier diagonal de cualquier cara, ahora la miro por la parte de abajo, es A raíz de 2 al cuadrado más A. Si yo sumo aquí me queda que D es igual a raíz de 3. ¿Por qué? Porque me va a quedar A por la raíz de 2, me va a quedar 2 al cuadrado, más A cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Si yo despejo de cuadrado, me va a quedar que es la raíz de A, perdón, que es A por la raíz de 3, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Entonces aquí, la celda para la estructura BSS contiene 2 átomos. Si el radio de un átomo está definido como D igual a la raíz de 3 es igual a 4R. ¿Por qué? Porque sabemos que, ahorita lo vimos, como hay una centrada aquí, hay 4 veces el radio. Un diámetro que está en el centro, más 2 radios que hay en cada lateral en la diagonal principal. El diámetro tiene 2 radios y un radio más un radio en cada lateral, serían 4 radios. Por eso es que esa D es igual a 4R. Cuando yo despeje A de aquí, me va a quedar 4R entre la raíz de ¿quién? De 3. Fíjate que seguimos porque el volumen de una esfera que es 4/3 de pi por r cubo, por el número de átomos que es 2, entre el volumen de Dirichlet, que es 4R, entre la raíz de 3 elevado al cubo. Ese volumen de Dirichlet que es la celda completa, que es un cubo, que es al cubo, pero como esa A vale 4 raíz de R entre la raíz de 3, perdón, vale 4R, corrijo, entre la
raíz de 3. Entonces, sencillamente, lo que estamos sustituyendo en esta es el valor del átomo, que es 2, ¿verdad? El volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por r, y estamos sustituyendo el volumen del cristal completo, que viene siendo arista al cubo. Ah, pero la arista al cubo, ¿quién es? Arista vale 4r entre la raíz de 3, y ese lo estamos sustituyendo aquí. Fíjate que es el mismo ejercicio que hicimos ahorita aquí arriba, pero más explicadito. ¿Ok? Más explicadito para que ustedes lo puedan entender. Aquí hay más ejemplos, muchachos. Aquí hay más ejemplos, hay que revisar esta guía con detenimiento. Entonces, yo les invito a que otro ejemplo eh, de cómo calcular incluso la densidad volumétrica, menos en este ejemplo que dice, vamos a ver. El cobre posee una estructura FCS y un radio atómico de 0,1272 mm, considerando que los átomos son esferas sólidas que contactan a lo largo de las diagonales de la celdilla, unidad FSS. ¿Cuál es el valor teórico de la densidad del cobre? ¿Qué tenemos que buscar? La densidad va a ser número de átomos por el número de Avogadro, perdón, por el A que nos están dando aquí del cobre, el peso molecular, que es 63,54 gramos, entre el volumen por el número de Avogadro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar aquí? Primero, el volumen de la celdilla, que vendrían siendo el volumen de la celda, que es A al cubo, pero ya nosotros, como esto es una FCSS, entonces sabemos que el radio es 4R entre la raíz de 2. ¿Por qué? Porque estamos calculando el radio diagonal. Una vez que calculemos el volumen de esta, me da 4,73 por 10 a la menos 29 metros cúbicos. ¿Sí? El número de átomos es 4. ¿Sí? Por el peso molecular del cobre, que es 63,54, entre el volumen de la celdilla por el número Avogadro. Esto nos da que la densidad es 8,98 gramos por centímetro cúbico. Repito, la fórmula es número de átomos por el peso atómico, que es gramo mol, entre el volumen de la celda, ¿sí? Por el número de Avogadro. Por el número de Avogadro. O sea, aquí hay varios ejemplos y quiero que chequeen. Hay otro ejemplo también, cómo se calcula cuando es una hexagonal compacta, cómo se hace el cálculo de ese radio interno y los índices de mínimo. Y aquí hay unos ejercicios también para hacer que, más que todo, esta guía vamos a sacar el examen. Bueno, muchachos, espero pues esta clase pues le haya servido de mucha utilidad. Espero verlo en otra oportunidad. Ya de igual manera está disponible en la plataforma este mismo material. Te dicen bien estos ejercicios, de ahí no vamos a salir. Más que todo, vamos a trabajar con la fórmula de empaquetamiento también y vamos a hacer de pronto un problema también de densidad y revisar esta parte, que es construir lo que es las direcciones cristalográficas también. Por lo menos, si a mí me dicen una, significa, y es cúbica, significa que yo voy a tener un cubo de 1 por 1, pero si me dicen dos, es cúbica, voy a tener otra celda más arriba, y lo que va a aumentar, ¿qué es? En Z. ¿Sí lo ves? Si es 1, es X, Y, Z. Entonces es un cubo de 1 por 1, 1. Si me dicen 2, la Z la va a aumentar. Si me dicen 2, con rayita, quiere decir que parte de un extremo. Y si me dicen 1, significa que va a ser un cubo que va a partir del origen hacia el extremo de una arista. Esto hay que revisarlo también, porque también va a salir una parecida. Pero no es otra cosa del otro mundo, son ejercicios muy fáciles, de verdad. Bueno, muchachos, ya no me da más tiempo digamos, de profundizar
Espero pues este encuentro pues le haya sentido de utilidad. Igualmente, tienen que revisar la otra clase teórica que está dispuesta en la plataforma, así como el material para que puedan hacer su prueba. Ya la prueba está disponible, repito, es más teoría que ejercicio. De ejercicios al aire son muy similares a este tipo de ejercicios, no me voy a salir de ahí. Ya más o menos les mostré aquí cómo se calcula lo que es el factor de empaquetamiento, para, más que todo para BSS. Y de ahí no me va a salir, y de pronto construir una red cristalográfica con direcciones cristalográficas para construir una red, o los planos cristalográficos, que tampoco es otra cosa en otro mundo. Bueno, mis estimados estudiantes, espero verlos en otra oportunidad. Estamos siempre atentos y prestos a cualquier duda. Nos vemos en un próximo encuentro. Repito, ya la prueba está disponible en la plataforma para que la puedan ir haciendo, y hay chance de entregarla hasta el 18 de febrero a las 23:59 de la noche. Y cualquier duda de esto me lo pueden consultar por la plataforma y yo les aclaro. No es otra cosa de otro mundo, va a tener más teoría que ejercicio, y los ejercicios no se van a salir de los que están acá. ¿Correcto? Feliz y bendecida tarde para todos. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.